Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este Facebook Live de XEU Noticias, como ya lo teníamos programado este viernes a las 12 del día, platicando sobre cómo calculo mi pensión, esto que ha generado mucha polémica luego de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le damos la bienvenida al presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, que nos acompaña esta tarde, Óscar Castellanos Varela. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues dando una introducción al tema, bueno, ¿qué es la pensión y cómo la calculo? Claro que sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, agradeciendo el espacio para hablar de este tema. Recordemos que el tema de las pensiones se ha posicionado en la mente de las personas últimamente con mayor énfasis, porque efectivamente una pensión pues es ciertamente una preocupación de las personas que llegando a determinada edad, pues de cómo se van a llegar de recursos económicos cuando posiblemente pues ya no estén laborando en alguna empresa. En México, ¿qué ha sucedido? Voy a hacer una breve introducción al tema y me voy a referir como inicio a lo que fue la reforma a la Ley del Seguro Social del año de 1997. Para ser precisos, entró en vigor una nueva ley el 1 de julio de 97. ¿Qué trajo como consecuencia esta ley? Esta ley modificó de manera radical el sistema de pensiones, sobre todo en materia de pensiones de cesantía y vejez. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Esta nueva ley reconoce los derechos de las personas que cotizaron en lo que vamos a llamar el régimen anterior o ley 73, es decir, todos aquellos que cotizaron por primera vez ante el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997. Es decir, con la ley anterior. Y vamos a dividir en los que cotizaron a partir de la nueva ley del 1 de julio de 97 para acá. Las personas que cotizaron antes de esta fecha, cuando lleguen a su edad de pensión, que ahí sí se empatan en cuanto a edad, la ley anterior y la ley nueva, que son 60 años para cesantía y 65 para vejez, ellos podrán optar si se pensionan bajo el esquema de la ley anterior o bajo el esquema de la ley nueva. Sin embargo, aquellas personas que cotizaron por primera vez de julio de 97 para acá, esa generación pues ya entró en vigencia con la nueva ley. Ellos ya no van a poder optar sino pensionarse con la nueva ley. ¿Cuáles son las diferencias? Primero que nada, en la ley anterior, que el esquema de pensiones se denomina comúnmente de reparto o de beneficio definido. Es decir, la ley precisaba perfectamente cómo se calcula una pensión. Y me reitero, cesantía y vejez. En esta ley anterior son muy importantes las semanas cotizadas, ¿sí? Y el salario promedio con el que se cotiza las últimas 250 semanas, es decir, casi los últimos 5 años antes de darse de baja para pensionarse. Esto traía como resultado pensiones de cuantía, en términos generales lo voy a plantear, pues mayores que los que puede ofrecer la nueva ley. ¿Por qué? La nueva ley, ¿cuál es su base primordial? El ahorro. En la nueva ley, el importe de la pensión no está determinado. Es un esquema pensionario que se denomina de contribución definida, ¿sí? Es un esquema que adopta México, lo trae, que es un modelo que se implementó por primera vez en Chile en el año de 1981 y ya otros 9 países de Latinoamérica lo han adoptado. Y es un sistema al que en estos 22 años que ya tiene de vigencia, pues se le han hecho muchas críticas, se le ha señalado diversas bondades, desventajas. Quizá lo que más se le ha señalado a este nuevo régimen son desventajas. Yo creo que eso merece un análisis particular. Yo considero, procurando ser muy objetivo, que no es un sistema malo, es un buen sistema, pero reitero, se basa en el ahorro. Las personas se van a pensionar en función de la cantidad de dinero que hayan logrado ahorrar a lo largo de su vida laboral y de cotizaciones a partir de la edad de pensión. Les voy a dar una cifra referencia. La CONSAR en los últimos cálculos nos dice que para obtener una pensión mensual de aproximadamente 13,000 pesos, se necesita haber llegado a la edad de pensión con aproximadamente 3,250,000 pesos en su cuenta de Afore. Entonces, el importe pensionario está relativamente en función de lo que hayas logrado ahorrar. ¿Cuál es la problemática del sistema? Reitero, en términos muy generales.
En México la aportación obligatoria, es decir, la aportación que se hace bimestralmente por parte de los patrones, trabajadores y el gobierno federal, es del 6.5% sobre el salario base de cotización de los trabajadores. Este 6.5, ¿cómo lo podríamos evaluar? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es bajo? ¿Es alto? Para que tengan una idea, somos el país de la OCDE que aporta la menor cantidad de fondeo a las pensiones. Según estudios de la misma OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, para poder alcanzar una pensión relativamente digna en este tipo de sistemas pensionarios, se requiere que el ahorro obligatorio sea de por lo menos el 12.5 del salario de una persona. Entonces en México estamos a la mitad. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Que al no haber ahorrado una gran cantidad, porque solo aportamos el 6.5, pues las cantidades van a ser relativamente bajas. ¿Esto qué está trayendo como consecuencia? En términos generales, apenas van a empezar a fluir las primeras generaciones que ya se puedan pensionar bajo este régimen. Recordemos que con el cambio de la ley, el requisito mínimo de semanas cotizadas para tener derecho a la pensión con la nueva ley es de 1.250 semanas de cotización, son aproximadamente 23 años cotizando. Eso se va a cumplir el año que entra posiblemente y van a empezar a fluir las primeras generaciones, ¿sí?, que ya se vayan a pensionar con la ley nueva. La ley nueva, si la comparamos, es un poco complejo comparar cuantías, porque en la ley anterior depende mucho de las semanas cotizadas y del salario promedio de las personas. Pero hay un parámetro muy interesante que se llama la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es ¿qué porcentaje representa tu pensión sobre el promedio de tu salario de los últimos 5 años? Es decir, si tú ganabas, no sé, por poner un ejemplo, 20,000 pesos, si tu tasa de reemplazo de la pensión es del 50%, tu pensión va a ser de 10,000 pesos. En el caso de la ley anterior, es muy común que las tasas de reemplazo de las pensiones sean superiores al 50%, ¿sí? Con la ley nueva, según los estudios y las proyecciones, las tasas de reemplazo van a estar entre el 23 y el 28% de lo que era el promedio de tus salarios de los últimos 5 años. Ahí es donde podemos hacer comparables las cuantías pensionarias de la ley anterior y de la ley nueva. Obviamente hoy en día ya se habla muchísimo y desde hace ya varios años de que es importante reformar el sistema de pensiones en México. Yo considero que sí es necesario hacer reformas, pero aquí es donde debemos centrar el estudio y el análisis en si este cambio, esta reforma de la cual se viene hablando mucho y hay diversas propuestas, ¿en qué sentido debe de ser una reforma? Yo en lo personal considero, hay dos tipos de reformas, una reforma estructural y reformas paramétricas. Una reforma estructural la veo muy complicada, sería volver a cambiar otra vez el esquema totalmente y esto pues habría también que medirlo y es un impacto que se ve en el largo plazo, no es un mecanismo cuyos resultados se vean en 5, 10, incluso ni en 20 años. Yo considero que este sistema, ya que lo tenemos, y reitero, no es que sea un sistema malo, es un sistema que requiere que se le aporte mayor cantidad de dinero, que se fondee de mejor manera, ¿sí? Yo considero que debe de haber una suma de reformas paramétricas y una de ellas es mayor aportación. Y la otra es que pues aquí también el trabajador, pues que es al final del día, es el interesado, va a ser el beneficiario de esta pensión con motivo de un plan de retiro personal, ¿no? ¿Quién más preocupado de qué voy a vivir en mi vejez? Pues que la persona misma. Y esto implica un tema de disciplina, de planeación patrimonial, estratégica de largo plazo. Y es por ello que nosotros siempre invitamos a los jóvenes a que volteen a ver este tema. Porque los jóvenes tienen una ventaja muy grande. Un joven de 25 a 30 años que esté ya incorporado plenamente en la economía formal, en la economía laboral, la ventaja que él tiene es su horizonte de inversión. Si él le va a apostar a una pensión para cuando cumpla 60 o 65 años, pues él tiene entre 35 y 30 años para tener un plan, para tener un programa. Y quiero plantearlo de esta manera. Esto es un tema eminentemente
financiero. Esto no es fiscal, vaya, es en base a una ley, pero es un tema eminentemente financiero a través del cual una persona puede ir creando y planeando cómo llevar su afore, cómo tener posiblemente algún producto complementario de ahorro de largo plazo para garantizarse él mismo su futuro económico posterior a los 60 años, ¿sí? Entonces, sí tenemos diversas situaciones, sí tenemos diversas propuestas y efectivamente pues es una preocupación para muchos hoy en día qué va a pasar en el futuro y de qué voy a vivir cuando llegue a mi vejez. Y definitivamente las pensiones juegan un papel fundamental, Olivia. Contador Oscar Castellanos, tenemos preguntas. Nos pregunta Ángel Flowers, si tengo 20 años, ¿me puedo pensionar ahorita? No, cuando hablamos de pensiones, quiero poner sobre la mesa que generalmente cuando hablamos de pensión, pensamos en las pensiones de vejez. Hay otras pensiones que cubre primordialmente la seguridad social, pensiones por haber tenido algún riesgo de trabajo y haber tenido una incapacidad permanente parcial o total, pensiones por invalidez, pensiones por fallecimiento, que ahí derivan en pensiones de viudez, orfandad y en su caso para los padres. En el caso de las pensiones de vejez, ¿qué sucede? Ahí tenemos requisitos legales. En el caso de la ley del Seguro Social, la ley vigente nos pide como requisito mínimo indispensable 1,250 semanas de cotización y haber cumplido por lo menos 60 años para lo que se denomina pensiones de cesantía y vejez a los 65 años. Y con la ley anterior nos están preguntando con cuántas semanas Claro, cotizadas. la ley anterior pedía, en cuanto a la edad seguimos igual, 60 años cesantía y 65 vejez. Pero la ley anterior únicamente pedía como requisito mínimo de semanas cotizadas 500 semanas. Y aquí quiero hacer un comentario. Muchas veces las personas pensaban que por tener 500 semanas, pues ya tenían el derecho. Y es cierto, ya tenían el derecho, ya nada más tenían que llegar a la edad. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el cálculo de las pensiones de la ley anterior, entre más número de semanas cotizadas tengas, mayor va a ser el importe de tu pensión. Tu pensión no solo se va a basar en tu salario promedio de los últimos 5 años antes de tu baja, antes de pensionarte, sino también en las semanas cotizadas. ¿Sí? Por cada bloque de semanas cotizadas tienes incrementos porcentuales en las pensiones. Reitero, me refiero a las de la ley anterior. ¿La 73? 73 a la ley anterior. Es decir, todos los que cotizaron por primera vez antes del 1 de julio de 97. Y les quiero decir que es muy importante sumar la mayor cantidad de semanas que puedas. Inclusive, ¿qué sucede si una persona por alguna razón, vamos a poner a los 50 años, una persona que empezó a laborar a los 20, dejó de laborar para un patrón a los 50 porque se independizó, empezó a hacer labores, puso su empresa, etcétera, y a lo mejor dejan de cotizar? La misma ley del Seguro Social ofrece mecanismos para preservar esos derechos pensionarios y seguir sumando semanas. Se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio. O sea, él mismo puede ir. De hecho, tiene que ser así. Es un convenio que hace cada persona con el Seguro Social y le dice, oye, ya me di de baja y quiero seguir aportando a mis cuentas de retiro. La continuación voluntaria no da servicio médico, no da guarderías, no da riesgo de trabajo. Lo único que da es invalidez y vida y retiro, cesantía y vejez. Se paga el 10.075 por lo menos sobre el último salario que se tuvo con el último patrón, pero la ley también permite que puedas cotizar incluso con un salario superior, y esto es maravilloso porque entonces una persona va a seguir sumando salario promedio y va a seguir sumando semanas y va a estar aportando a su cuenta de retiro. Entonces es muy importante que las personas que cotizaron sobre todo en el régimen anterior por las bondades y beneficios que nos da este régimen y que por alguna razón tengan periodos sin cotizaciones, pues se puedan asesorar y busquen cómo preservar estos derechos, porque hay que recordar que la pensión, tradicionalmente pensamos pensión, dinero, o sea, es una cantidad de dinero mensual, pero hay un componente que yo creo que es todavía más importante. Una vez que te pensionas, vas a tener el servicio médico del IMSS ya de por vida. Entonces, recordemos que los costos del servicio médico pues son elevados y muchas veces ante ciertos padecimientos o enfermedades,
pues hacerle frente económicamente es complicado. Una persona pensionada va a tener y contar con el servicio médico del IMSS de por vida. Y esto también debemos de considerarlo hoy en día, Olivia. Tenemos más preguntas. Luli Valle nos pregunta, voy a cumplir 61 años, tengo ya superadas las semanas, soy del régimen anterior, gano 8,000, ¿cuánto me tocaría de pensión? Bueno, habría que hacer un cálculo. El cálculo está primordialmente en función de dos variables, ¿sí? Tus semanas cotizadas y tu salario promedio. Nos dice la persona que ella gana hoy 8,000 pesos. Habría que sacar el promedio de con lo que cotizó ante el IMSS las últimas 250 semanas antes de su baja. En función de esas dos variables se le puede hacer un cálculo, ¿sí? Sería un poquito aventurado que yo le dijera una cantidad, ¿verdad? Pero es un cálculo que se puede hacer muy rápido porque dependemos mucho de sus semanas, ¿no? Si ella tiene 600 semanas, pues le puedo decir que su pensión va a ser relativamente baja. Si tiene 1,500, 1,800 semanas, eso va a incrementar considerablemente el importe de su pensión. Y otra cosa que quisiera comentarle, a partir de los 60 se llama cesantía, ¿sí? A los 65 se llama vejez. El cálculo es el mismo para cesantía y vejez, pero si tú te pensionas a los 60, te pagan únicamente el 75% del cálculo. Es decir, de los 60, 61 por cada año, vamos a manejarlo coloquialmente, hay un 5% de castigo por cada año. Si te pensionas a los 60, te dan el 75%. Si te pensionas a los 61, te dan el 80%. A los 62, el 85%. A los 63, el 90%. A los 64, el 95%. Y a los 65 ya te dan el 100% del cálculo. Y hay un tema que también las personas deben de considerar. Por cada medio año, si yo tengo 61 años y medio, ya entro para el cálculo como si tuviera 62 años. Así lo dicta la ley anterior. Entonces no hay necesidad de cumplir los 62 para que si ya tengo 61 y medio, mi cálculo ya se va a contar como si tuviera 62 y le voy a ganar ese 5% de castigo por edad. Nos pregunta Denis Vázquez, ¿no habrá dinero para pensiones de los millennials? Dice, ahí están los números, si puede comentar algo para los jóvenes. Mira, una gran ventaja del sistema de Afores es que el dinero ya está. Cada persona tiene una cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro. El dinero ahí está. El dinero está generando rendimientos. Este sistema nació en el 97. Tenemos un sistema de 22 años que está operando, ¿sí? El dinero no se va a ir. El dinero ahí está resguardado, está generando rendimientos. Es seguro, está seguro. Sí, las administradoras de retiro son empresas que están vigiladas por la CONSAR, ¿sí? Y de entrada en los 22 años tienen un rendimiento histórico arriba del 6%, ¿sí? Digo, es un tema financiero, han tenido minusvalías, ha habido periodos en los que ha habido rendimientos negativos, por así decirlo, pero es un tema de largo plazo y en el largo plazo van de manera positiva, ¿sí? El problema son, en cuanto a dinero y financiamiento del pago de pensiones, fíjate que el problema no está con la generación nueva. El problema, por así denominarlo, está con la generación anterior, porque esas pensiones realmente quien las paga hoy en día es el gobierno federal. Y ahorita tenemos una burbuja que está presionando muy fuerte a las finanzas públicas para ese pago de pensiones, que no ha llegado a su peor momento. Por ahí, entre el 2030 y el 2038, México en sus finanzas públicas va a tener una presión muy fuerte para hacerle el frente al pago de pensiones. Aproximadamente en el 2038-40, esa burbuja se va a desinflar porque ya van a empezar a ser cada vez más personas que se pensionen por Afores, que es dinero que ya está fondeado, ya está ahí, ¿sí? Las Afores hoy en día tienen, ahora sí que en cash invertido obviamente, aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto, del PIB del país. O sea, es mucho dinero el que están manejando las Afores. Es muy importante que las personas seleccionen una buena Afore. Y no quiero decir con esto que haya Afores malas o buenas, no. Si hay Afores que te dan más rendimientos que otras,
hay afores que te cobran menos comisión que otras y pues somos libres de elegir en qué afore queremos tener nuestro dinero. Entonces es muy importante que la gente se meta al tema, todo es información pública. Tan solo hay una página web de la CONSAR donde hay una cantidad impresionante de información de las afores y eso te puede ayudar a elegir en qué afore consideras que está mejor tu dinero, te da mejores rendimientos y es un afore que te dé mejores servicios. En conclusión, ¿nos podría dar un ejemplo práctico, contador Oscar Castellanos? Un ejemplo práctico sería, les voy a poner numéricamente, hoy en día con las pensiones del régimen anterior puedes alcanzar pensiones hasta de 50,000 pesos. Con la ley nueva se antoja muy complicado alcanzar una pensión siquiera de 15,000 pesos, por la cantidad de dinero que hay que ahorrar a lo largo de toda tu vida laboral. Las generaciones promedio van a obtener una pensión de aproximadamente el 30% de su último salario. Obviamente las personas que traigan promedios de salarios mínimos, que estamos hablando de 123.22 pesos diarios, hay una pensión mínima garantizada que equivale aproximadamente a un salario mínimo, son 4,000 pesos, ¿sí? Pero personas que ganen arriba de 4 mínimos, de 5 mínimos de la ley nueva, sí van a tener una tasa de reemplazo muy baja. Es importante que o complementen en parte su ahorro para el retiro o que tengan planes y proyectos paralelos para resguardarse financieramente su futuro económico en la vejez. ¿Un plan alterno cuál sería? Mira, existen diversas compañías de seguros, ¿sí?, que te ofrecen programas de largo plazo de ahorro y de protección. ¿Perdón? ¿Son seguros o confiables? Sí, totalmente seguros y confiables. Yo me pongo como ejemplo, yo he invertido en seguros, en dotales de largo plazo, de protección y ahorro, que te pueden dar excelentes beneficios en el largo plazo. Obviamente esto requiere disciplina financiera, una cultura de ahorro, que yo sé que se dice fácil. Generar una cultura de ahorro, ¿quién va a decirle que no al ahorro? O sea, es complicado, porque normalmente tenemos un ingreso, ¿verdad? Y gastamos y lo que nos queda lo ahorramos. Si es que nos queda algo, a veces no queda. Hay que seguir los consejos de gente que sabe, es decir, cuando percibas tu ingreso, primero ahorra y ya después gasta. Es complicado, sin embargo es muy recomendable y es un tema de disciplina y cultura financiera. Muchísimas gracias, contador Oscar Castellanos, por habernos acompañado en Facebook Live de XEU Noticias para hablar sobre cómo calculo mi pensión. Es el presidente del Colegio de Contadores en el estado de Veracruz. Algo breve para concluir, contador Oscar Castellanos. Pues nada más que ante cualquier duda, pues se acerquen a especialistas en la materia, pueden ser contadores públicos, pueden ser abogados. Nosotros en nuestra posición pues siempre les vamos a recomendar que busquen a un contador público certificado. En el Colegio de Contadores Públicos tenemos una gran gama de contadores totalmente preparados, certificados para poder dar asesoría en cualquier tema fiscal y sobre todo temas de pensiones. Muchísimas gracias, contador Oscar Castellanos Varela, presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz. Gracias a ustedes que nos siguieron en esta transmisión vía Facebook Live. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día. Buenas tardes.